Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 5. Clase 84. Características del Cordero. Humildad. Al Cordero se lo identifica con la humildad, la mansedumbre, la inocencia y la pureza. 4 virtudes de la personalidad del Señor Jesús, que le ayudaron a prevalecer en los 4 gobiernos del reino de Dios. La humildad es la cualidad que ayuda al ser humano a reconocer sus propias limitaciones y debilidades, y le otorga la inteligencia para actuar con sabiduría. El hombre humilde es modesto y no egoísta. Deja de lado su yo para preocuparse y ocuparse de los demás. No es egocéntrico, no se centra en sus logros personales, ni busca destacar ante los demás. Por tanto, su forma de actuar es objetiva y no se deja llevar por lo subjetivo. Aunque era el Hijo de Dios enviado al mundo, Jesús siempre reconoció su total dependencia del Padre, por lo que mantenía una íntima y constante comunión con Él para poder decir y hacer lo correcto en todo momento. Fue esa humildad la que lo llevó a meditar incansablemente en las Escrituras y a forjar un corazón de león en su interior. Eso le permitió ser muy valiente y prevalecer siempre sobre las obras del enemigo. Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor tenía muy claro que un ser creado es totalmente dependiente del Padre, que su existencia en el universo es para realizar su voluntad. Solo los soberbios, que pierden la noción de que son seres creados, lo desafían, se independizan y comienzan a vivir como creen que es correcto, sin entender que eso solo les depara la muerte espiritual por toda la eternidad. Sin embargo, el Padre, como único creador, sabe exactamente qué es lo mejor para cada espíritu. Por tanto, los humildes que reconocen su total dependencia logran vivir verdaderamente felices y en paz y pasan toda la eternidad a su lado. Jesús era sumamente humilde y durante toda su vida no dijo ni hizo nada que no estuviera impregnado de la presencia de su Padre. Su vida en la tierra fue perfecta. Características del Cordero: manso. En las Sagradas Escrituras, la mansedumbre se relaciona con la humildad, la paciencia y el dominio propio, cualidades muy destacadas en el comportamiento del Señor. Es una virtud que ayuda al creyente a controlar sus reacciones, incluso en situaciones desafiantes y extremas, porque le enseña a confiar plenamente en Dios. La mansedumbre le permitía al Hijo de Dios mantener una actitud de serenidad y compasión hacia los demás, independientemente de las circunstancias. Aun cuando lo ofendían, procedía con cautela y sabiduría. Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre. A lo largo de su vida terrenal, demostró tener una humildad asombrosa y un amor incondicional por los demás, incluso por aquellos que le causaron mucho sufrimiento y dolor. La mansedumbre libera del orgullo, la ira y la impaciencia, y capacita al creyente para perdonar y buscar la reconciliación en lugar de avivar conflictos y divisiones. Esta particularidad en la vida de Jesús lo hacía destacar y prevalecer incluso en los peores conflictos, superando siempre al opresor que intentaba sacarlo de la personalidad de su padre para que perdiera la santidad, que era la fuente de su poder. Esta manera de proceder del Señor lo identifica con la imagen del segundo ser viviente, semejante al becerro, que representa el gobierno militar del cielo, ya que siempre vencía a sus oponentes con la sabiduría y la inteligencia que le proporcionaba tener un corazón manso. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús nunca perdía el control en ninguna disputa, por más provocativa que fuera. Su mansedumbre le hacía responder siempre con altura y sabiduría, a pesar de cualquier agresión verbal o física que le dirigieran. En consecuencia, todos los que estaban a su lado salían maravillados por su inteligencia
y control personal. Él siempre se destacaba por sus respuestas, acciones y actitudes dignas de un cordero dócil, pero valiente. Hay que tener mucho valor y un gran dominio de uno mismo para cuando te pegan en una mejilla, estar dispuesto a poner la otra. Características del cordero: inocente. Otra de las características del cordero es la inocencia, que es la virtud de no ofender a Dios, la ausencia total de pecado y de culpa. Estas condiciones hacían de Jesús un hombre íntegro, limpio y justo. Su comportamiento humilde le hizo prevalecer en el gobierno religioso. La mansedumbre le hizo triunfar en el militar, y su inocencia le hizo salir victorioso en el gobierno corpóreo y financiero. Jesús estaba totalmente alejado de todo deseo carnal, de las vanidades y de la gloria mundana. Su enfoque era totalmente espiritual y no dejaba de pensar en cumplir la voluntad de su Padre Celestial. No existía en su mente la satisfacción propia. Él sabía muy bien que no pertenecía a este mundo y que estaba en él solo momentáneamente para rescatar a quienes deseaban conectar nuevamente con el Creador. En consecuencia, ni todos los reinos de este mundo fueron suficientes para Satanás con el fin de tentar a Jesús y sacarlo de su propósito divino. Su inocencia lo mantenía velando y orando para cumplir su objetivo en la tierra. Juan, capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía muy bien para qué había sido enviado al mundo y enseñó a sus discípulos, que supieron valorar su enseñanza y también tomaron la misma decisión que su Señor. Aunque estaban en el mundo, por el Evangelio decidieron apartarse, dejaron atrás su malvado proceder, adquirido por la influencia de las tinieblas, y se convirtieron en el cimiento de la obra de Dios. Ahora están sentados en tronos delante del Creador del universo. Evidentemente, la inocencia de los hijos de Dios es aborrecible en comparación con la perversidad de Satanás. En consecuencia, 12 de los 24 ancianos son discípulos del Señor Jesús, redimidos por la sangre del Cordero. La inocencia en el corazón de Jesús es otra de las características destacadas de su personalidad, que le aportó méritos para estar en pie en medio del trono. Características del Cordero: santo. El otro atributo del Cordero es la santidad. Jesús perfeccionó la obra de su Padre a través de su vida, mediante la meditación de la palabra, la obediencia a sus mandamientos y la concentración en cumplir su voluntad. Eso le permitió que su Padre se manifestara en su cuerpo en toda su plenitud. Buscar la santidad es un reflejo del amor perfecto que se le tiene al Padre Celestial, que les pide a sus hijos que sean santos como Él, que es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Padre les pide a sus hijos que sean santos, porque cuanto más lo manifiestan en su comportamiento, mayor es la gloria que Dios recibe, ya que pueden dar un testimonio más impactante y demostrar su autoridad y poder. El secreto del poder del creyente proviene de la santidad. Todo es importante: la meditación, la oración, el ayuno, la siembra, el evangelismo, pero si no se vive en santidad, nada de lo que se haga podrá ser respaldado desde el cielo, porque el poder de la santidad fluye desde el corazón del creyente. La humildad, la mansedumbre y la inocencia genuina permiten que el Señor sea glorificado en la tierra por medio del creyente. La santidad confirma que los creyentes se mueven por estar sujetos a Dios. Así es como se manifiesta la influencia del ser viviente, semejante al águila, volando, que representa el gobierno político del reino del Padre Celestial. Esta es la otra particularidad del Cordero, la santidad, que le permitió glorificar a su Padre en todo lo que hizo. Juan, capítulo 17,
versículos 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. La obra de Jesús en el mundo fue perfecta. Cumplió correctamente en los 4 gobiernos del reino, y su manifestación como Cordero inmolado certifica su labor. Glorificó a su Padre en la tierra. Eso significa que todo lo que le dijo a través del Espíritu Santo lo manifestó corporalmente. El diablo nunca pudo apoderarse del cuerpo de Jesús, ni siquiera para que pronunciara una sola letra. Lo que está aconteciendo en el cielo, ante los ojos de Juan, es parte de esa glorificación que el Señor le pidió a su Padre Celestial. En la oración estaba siendo reconocido como el único digno de estar junto al que está sentado en el trono, como lo fue antes de que el mundo existiera. Si otros creyentes pueden acceder a estar cerca del que está sentado en el trono, es solamente por los méritos de la obra de Jesús. Sin la intervención de la sangre que derramó en la cruz, nadie tendría las condiciones para estar en su presencia. Entonces se ve al Cordero en medio del trono, de pie, como inmolado. Pocos pasajes de las Escrituras muestran con tanta perfección su doble manifestación. Primero, como Cordero, por su comportamiento cuando se dirigía a la cruz, y después, como león, por haber triunfado completamente sobre el pecado y haber vencido definitivamente a la muerte con su resurrección. Aunque las marcas de su sacrificio eran evidentes, el Cordero no se presentó de esa manera para ser objeto de lástima, sino todo lo contrario, para demostrar que necesitaba todo su poder para alcanzar su objetivo. El reino de las tinieblas representa la esencia malvada del Creador, a la que Jesús tuvo que vencer con humildad y valentía. Por tanto, Juan ve una imagen impactante. El Cordero tiene 7 cuernos, símbolo de su omnipotencia y poder y autoridad absolutos, y 7 ojos, símbolo de su omnisciencia, que representan la plenitud de su visión y la manifestación de los 7 espíritus de Dios. 7 cuernos. El número 7 se asocia con la perfección y la plenitud en las Escrituras, y los cuernos con el poder y la autoridad. El que está sentado en el trono es también el que se introdujo en Adán a través de su soplo para dar existencia a toda la humanidad. Tras el pecado de Adán, todos los hombres quedaron gobernados por las 2 esencias, por lo que el Creador quedó contaminado en los hombres. Muchos utilizan su libre albedrío para dejarse gobernar por el reino de las tinieblas, por lo que lo afectan a él, ya que todos los hombres necesitan consumir de la existencia del que está sentado en ese trono para expresarse. Cuando el número 7 se usa para diversificar una particularidad de Dios, está directamente relacionado con el aliento de vida que introdujo en Adán. Y en esos casos se puede observar que la palabra espíritu está escrita con S minúscula, haciendo referencia al espíritu de los hombres. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Después de ser inmolado, el Señor Jesús recibió el poder y la autoridad sobre el soplo que Dios introdujo en Adán. Al vencer por completo todas las obras del diablo, tiene el control absoluto sobre los espíritus humanos y también sobre el ser que gobierna el universo. Mediante esa autoridad y poder, es el único digno de tomar el libro y abrir los sellos. Por eso, Dios se lo entrega para que lo redima en los hombres, aplique la justicia divina y separe definitivamente las 2 esencias. Los hombres, al tener la presencia de Dios que les da la existencia, cada uno tiene la autoridad y el poder de un cuerno. Por eso, con sus palabras, pueden ser instrumentos para que un alma se salve o se pierda. Sin embargo, aunque Dios respeta el libre albedrío de los hombres para que escojan entre hacer el bien o el mal, después de que el Cordero inmolado venció por completo a las tinieblas, tiene el poder supremo para definir el destino de su existencia. En consecuencia, esa autoridad y poder se representan con los 7 cuernos
que simbolizan el control para ejecutar el juicio divino y poder redimir definitivamente al que está sentado en el trono para que vuelva a convertirse en el Padre Celestial. 7 ojos. Los 7 ojos simbolizan la omnisciencia y la omnipresencia del Cordero Inmolado, es decir, que todo lo sabe y todo lo ve con total perfección y plenitud en todo momento, por lo que puede emitir un juicio justo. Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, con solo mirar a un hombre, cuando se le acercaba, ya sabía todo lo que acontecía en su vida. No necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que hacía. Incluso sabía dónde se encontraba la persona antes de encontrarse con ella. Así ocurrió con Natanael, a quien vio por primera vez, y le dijo: antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees eso porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Entonces, ¿qué cosa no sabrá el Señor de los hombres después de haber sido glorificado y ascendido nuevamente al tercer cielo, triunfante? Él sabe absolutamente todo lo que acontece con cada espíritu humano, lo que están pensando en todo momento y en todo lugar, ya que es Él quien les permite proceder de esa manera desde el trono en el que se sienta. Por eso es imposible para un creyente entender correctamente las Sagradas Escrituras si primero no medita y tiene una revelación profunda del primer mandamiento. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Todo se trata de Dios. Lo más importante en la existencia del ser humano es que se defina en lo que quiere hacer con el soplo del Creador que lleva dentro. En consecuencia, Juan primero dice que vio al Cordero como inmolado, de pie, para que entiendan el sacrificio que Jesús hizo para salvarlos y lo valoren, antes de continuar escribiendo acerca de todos los atributos que tiene para decretar el juicio final y determinar el destino eterno de cada uno a través del significado espiritual que simbolizan los 7 cuernos y los 7 ojos. En relación, Juan termina la expresión diciendo: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La palabra tierra representa a los hombres de manera individual. Al decir los 7 espíritus de Dios, se aprecia que la palabra espíritu está con la letra S minúscula, lo que representa el espíritu de los hombres, el soplo que Dios introdujo en Adán. Cuando Dios se refiere a sí mismo de manera personal, siempre usa la palabra espíritu con la letra E mayúscula. Por tanto, en este pasaje no está haciendo referencia al Espíritu Santo. El número 7, en esta expresión gramatical, identifica la presencia y la plenitud del soplo de Dios en todos los hombres y en toda la tierra. La referencia al Cordero Inmolado, con los 7 cuernos y los 7 ojos, representa el poder y la autoridad del Hijo de Dios para llevar a cabo el juicio divino y definir el destino eterno de todos los hombres, ya que conoce con total perfección cómo utilizó cada uno su libre albedrío y hace que se exprese el que está sentado en el trono. Se refiere a cómo pensó, habló y obró y cómo lo manifestó en su tierra. Si lo glorificó en su cuerpo ante los hombres por obedecer al Evangelio, o si lo avergonzó dejándose utilizar por Satanás y siendo una piedra de tropiezo para la salvación de otros, actuando en contra del plan original. Respecto a esto, uno de los ancianos le dijo a Juan que no llorara, porque sabía que había uno digno de tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, y con la condición espiritual necesaria para llevar a cabo el juicio que lo iba a redimir en el espíritu de los hombres, ya que podía juzgar con justicia
y separar definitivamente sus dos esencias. Juan, capítulo 5, versículos 22 al 29. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo juicio dio al Hijo. Este es un resumen magistral de todo lo que Juan ha ido escribiendo. Por eso es importante que escribiera que el Cordero como inmolado estaba de pie en referencia a su resurrección, que es la causante de que toda la obra que realizó Jesús tenga el poder de resucitar en el futuro el espíritu de todos los hombres y decretarles el juicio. Porque si no hubiese resucitado, todo habría sido en vano. Pero resucitar potencializó absolutamente todo. El Padre Celestial se transfirió dentro de un cuerpo humano para dar existencia a su Hijo, que tiene vida en sí mismo. El Padre y Jesús son uno. No se trata de uno idéntico o semejante, sino del mismo Padre transformado en Hijo en la tierra. Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos una doble confirmación de una verdad inamovible. Quien no recibe a Jesús como ejemplo a seguir, no sabe cómo expresar lo que quiere el que está sentado en el trono, por lo que será condenado por no haber sabido encontrar la vida. Pero los que lo recibieron son libres de la condenación y han pasado de la muerte a la vida. Y el Padre Celestial le dio autoridad para juzgar, ya que es el Hijo del Hombre, en quien se quiso proyectar dentro del cuerpo de los hombres para disfrutar de su creación. Parece que Juan había escrito este pasaje por inspiración del Espíritu Santo, pero sin tener una revelación profunda de lo que Jesús dijo. Si no, no habría llorado. Tenía que saber que había uno digno de tomar el libro y abrir los sellos. Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús habla de la separación que va a realizar entre las dos esencias de quien está sentado en el trono. Los que hicieron el bien vivirán con el Padre Celestial eternamente, pero los que hicieron el mal, los que actuaron a través de su esencia mala, serán resucitados para ser juzgados y condenados, y después recibirán la muerte segunda y serán lanzados al lago de fuego y azufre junto con el diablo y sus ángeles, por toda la eternidad.